¿Listo? ¿Cómo van? Si miran el problema ahí, sí. Listo, muchachos. Si miran la cámara allí, Sí. Sí, profe. listo. Una pista sería, por ejemplo, este alambre fluye una corriente que está saliendo, ¿no? Una I. ¿Listo? Ese otro alambre es una corriente que está entrando I. Entonces nosotros vamos a utilizar la ley de Biot-Savart, la que les había mostrado, que es el de B es igual a nub 0, ¿cómo era? 4pi i dl cruza el vector unitario sobre el r cuadrado, ¿no? Esa es la fórmula. Entonces el r es la distancia, es el r, este es el r vectorial, el vector unitario. Entonces aquí vas a considerar el campo debido a este alambre y el campo debido a este alambre. Mm, Acá también, ¿no? Y la distancia sería d y de ese alambre sería d. Por ejemplo, para el que sale, vos pones la dirección de la corriente hacia arriba y, y pones la dirección de la corriente hacia arriba y ese hacia allá, ¿no? La distancia d con la ley de la mano derecha. Y entonces observas hacia dónde está el campo debido a ese alambre. El pulgar te da el campo. el, el profe, la corriente es El dedo índice. el dedo índice. La distancia, el Y vector R unitario, el dedo, ¿cómo se llama ese? El dedo del centro. El dedo El corazón. dedo corazón, ajá. Sería hacia allá. Y entonces el pulgar te da la dirección del campo en este punto. ¿Hacia dónde estaría dando? de arriba. Hacia arriba. Ajá. Entonces, el campo debido a este alambre está hacia arriba, ¿no? Aquí podríamos poner B1. Ahora sí, debido a este alambre, Eso está entrando, ¿no? ajá, Está entrando la entra corriente. Ese daría hacia abajo, ¿no? hacia abajo. ¿Hacia A abajo mí, seguro? a- no, a mí me dio hacia arriba. Hacia arriba también, ¿no? Entonces aquí también iría el campo B2. Entonces miren que ustedes ya tienen esta fórmula. Esta fórmula es la distancia X, tienen la corriente. Entonces lo único que tienen que hacer es aplicar la formulita, ¿no? Que este sería para alambre. Esta la utilizaron para conocer la dirección. ¿Sí? Recuerden que esta fórmula salió de esta. Esta es la del alambre, esta es para la dirección. Entonces ya tenemos las dos direcciones y en vez de X se va a poner la D. Debido a ese alambre la D, debido al otro alambre la D y hacemos la suma. Igual aquí hay que hacer el análisis aquí. A ver, terminemos este análisis y luego, entonces miren, Profe, ajá, ¿qué pasa si el campo estuviera en dirección contraria? Ahí se restaban. claro, se restan, Ah, o sea que ahí se suman y ya. ahí se suman, ajá. Entonces Ah, el ya. campo total aquí, terminémoslo y luego haces acá otra vez el campo total ahí sería igual a el B1 más el B2, que sería igual a Nup 0i sobre 2 pi a Nup 0i sobre 2 pi a. Entonces, como se suman,
El campo va a ser igual ahí a nub 0i. ¿No? 2 nub 0i, con este otro 2 se van a cancelar, ¿no? Queda pi ahí. Ah, perdón, Sí. este es un d. No es a, sino d. La distancia d que le puse yo aquí. Ese sería el campo ahí. Digamos que si este es el eje X, hacia acá estaría la dirección Y, entonces va a ir en la dirección J. Así. Ahora sí, entonces, bueno, yo hice esa parte de ahí. Eh, Pongamos aquí un punto P3 para que ustedes hagan esta parte y la distancia entre este alambre y ese punto P3 va a ser de D. Entonces, ¿cómo fue que quedamos? Los tres primeros eran Andrés Yo estoy con el Cristian, Maxi. ajá, Andrés Cristian y Joyner, el punto uno, y entonces Juan Sebastián y Maxi, el punto P3. Una pregunta que es que toca hacer. Encontrar el campo magnético. En el punto, Porque se me desconectó cuando iba a decir a mí algo y tú. a vos te toca, mira, en el dibujo que está aquí, Oh, pues dibujo, está lagueado la imagen. si lo miras, Pues ahí, borroso, pero acá en el punto P1 te toca encontrar el campo magnético. Debido a este alambre que es la corriente que está saliendo y debido a este alambre que es la corriente que entra. Y este es el campo magnético en un alambre, ¿no? Que lo habíamos calculado hace un rato con todo ese proceso de arriba. Profe, Sí, eh, para saber en qué dirección va el campo en el punto, ¿cómo haría? con la ley, con esta, ¿no? De la ley de Biot-Savart. La dirección de la corriente o el DL, que es lo mismo, ¿no? Mejor sería con la dirección de la corriente, hacia dónde va la corriente y el vector R unitario, la distancia, el vector de distancia. Mm, bien. Profe, a mí me toca el punto P1 al P2, ¿no? El P1, aquí a ti te toca solo en el P1 debido al alambre 1 y al alambre 2. Ya. Profe, y en ese punto uno abrió otro campo que también va hacia arriba, ¿cierto? En el punto 1 tienes que analizar el campo de este alambre, ¿no? Del alambre 1. Entonces vos usas la mano derecha, va hacia arriba la dirección Ajá. y el otro y el R va hacia allá, ¿cierto? Entonces la dirección de en ese punto del B debido al alambre 1 iría hacia dónde? Hacia abajo. Ahora se hace lo mismo pero con el alambre 2. Profe, ahí en ese punto ya no se lo suma, ¿no? O sea, tendrá que encontrar uno en el punto, un campo en el punto y otro campo en el alambre. No, los dos campos en el alambre. Es que mira lo que hicimos en este. Yo encontré el campo B1 debido hacia alambre y Ajá. va en esta dirección.
Luego el Sí. campo B2 debido a este alambre y va en esta dirección también hacia arriba. Ya. Entonces Ajá. encontré el campo debido a los dos alambres, ¿no? Y ahí se suman. Ah. Profe, y en Y el punto uno, el otro también va hacia abajo, ¿cierto? ¿Seguro? Tienes que aplicar bien ¿Hacia dónde va la ley de la la mano R, profe? derecha. La R para este alambre va hacia allá, ¿no? entonces, profe, ¿cómo haría para encontrar el campo en eso? O sea, lo hice, ya encontré el campo del alambre que está entrando. Ajá, Yo ya. era para el punto. Por eso es que vos calculas el campo en este punto. En este punto. Por ejemplo, si vos pones una partícula de prueba aquí, va a Ajá. sentir el campo magnético de este alambre y el campo magnético de este alambre. Ah, sé que también me toca el de ese. Ajá, el de los dos. A ver. Ahí la distancia va hacia la derecha, ¿no, profe? Para ese punto. En ambos, ¿no? Sí, ajá. Aquí el R va a ir en esta dirección para el P3, ¿no? Para ambos. Para ambos alambres. Profe, y si ahí en el punto uno para el otro alambre da en la dirección hacia, o sea, contraria, en la dirección hacia arriba, ¿se restan? Claro. Entonces ¿Y qué? ¿Y si se restan? hacia arriba lo tomas como positivo y hacia abajo como negativo. Entonces sería el de arriba menos el de abajo. Pero ahí no sería, ahí no quedaría cero, profe, entonces. No, mira, porque la distancia de este alambre a este es 3D. Ajá. Y la distancia de este alambre a este punto, ¿cuánto es? 2D, ¿no es? Mira, no, de aquí a aquí es 2D. Entonces sería este D más esto de acá. Es que es de este alambre a este punto. Ah, entonces sería 5D. Ajá. No sé, 3D. A ver, ¿quién me da las respuestas para las décimas? Vamos alistando la carpeta para poner décimas. Ya sería para el corte 3.
Profe, entonces usted me dice que la haga con esa del producto cruz, ¿no? Ajá, para saber la dirección. La R es la distancia, ¿no? El vector R es la distancia. Sí, vector R es la distancia. Y el otro, profe, y el del vector de L. El DL es la dirección de la corriente. Ah, la- Ahí en el punto uno no es 1/2D. ¿En qué dirección va el campo del alambre 1 en el punto 1? Hacia abajo. Hacia abajo, ajá. Este iría hacia abajo. ¿Y del alambre 2 hacia dónde va? Hacia arriba va ese. Hacia arriba. Entonces, vamos, ¿a qué sería igual el B1 entonces? El b pa uno sería igual a... ¿Cómo es que es esa letrica, profe? Newt 0 Ah, eso, Newt 0 por I sobre 2pi por 3D. sobre 2pi por 3D, ajá. Ese sería, como va hacia abajo, lo ponemos aquí negativo, ¿no? Sí, Ahora sí, el B2 sería Newt, Newt sub 0 por I sobre 2pi por 5D. ujú. Entonces el campo total, Sería B2 menos B1. ajá, eso, entonces no le pongamos el menos aquí y quedaría así. B2 menos B1. ¿Cuánto da eso? Newt sub 0 por I sobre 2pi 3D. No, no es 1/2D. A ver, sería Newt 0 y sobre 2pi por 5D. 2pi. Entonces, ¿cómo es la suma? Aquí habría saquemos el D también, sería un tercio que un quinto, que es el B2, menos un tercio. Entonces esto nos da 0 y sobre 2 pi d. Nos quedaría 3 menos 5 sobre 15. Entonces esto nos quedaría menos 2 sobre 2, nos quedaría menos 0 y sobre este 15 nos queda aquí, 15 pi d. Esa es la respuesta, ¿no? Ya, ya, ya. Ujú. ¿Y el P3 cuánto dio entonces? Ya, profe, ya lo estoy acabando. A ver, pues, profe, el campo total Ujú. lo tengo. ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo? Newt 0. ¿Cómo es que se llama esa eléctrica? Newt 0. Newt 0. Newt 0 por I sobre 6 pi d, que sería el campo uno. Entonces, a ver, el campo debido al alambre 1, ¿cuánto? Me dio, sería Newt 0 por I Un 0 y sobre 2 pi por 3D. 2 pi por 3D. ¿Por qué 3D? Ah, sí, 3D, ajá. Ah, ¿Ese B1 en qué dirección va? ¿Hacia arriba o hacia abajo? uno, ¿Seguro hacia arriba? Sí, no, hacia arriba.
Entonces, hacia arriba va el B1. ¿Y el B2? Ese sí va hacia abajo. Ujú. El B2 va hacia abajo. Entonces, el B1 es esto. ¿El B2 cuánto te dio? 0i sobre 2pi Por D. por d. Y entonces el Y campo total, ¿cómo quedaría? queda ya factorizado, profe, o Sí, todo de una vez. pues lo estaba factorizando. Entonces queda new 0 y 0i 2 pi d 2pi d factor de 1 factor de 1 de un tercio, perdón, profe, de un tercio. de un tercio Menos menos 1 creo que queda. 1, ajá. Entonces el b va a ser igual. Esto nos da, ¿cuánto nos da? Menos 2 tercios, profe. Ya todo, menos nu 0i, Ujú. aquí Sobre sería 2 pi d. 2 tercios, así pide, Ajá. listo. Ujú. ¿Sí está bien, profe? A ver, aquí nos daría 1 menos 3 sobre 3, ¿no? Que nos daría menos 2 sobre Sí, 3. ahí da menos 2 tercios. Pero 2 tercios, pero se va con este 2, ¿no? Entonces aquí queda 1. Pues Ah, menos mu y 3 pi d. la decimita, profe. A ver, la décima. Las décimas hay que quitarlas. Listo. Entonces, sigamos. Sigamos con otro ejemplo. Fuerza entre dos alambres paralelos. Ejemplo. Fuerza entre dos alambres paralelos. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. Tenemos dos alambres. Los alambres, por ejemplo, tenemos un alambre 1 aquí. Este alambrecito lleva una corriente hacia allá, que es una corriente I' para diferenciarla con el otro alambre. El otro alambrecito, que está acá abajo, va a llevar también una corriente en la misma dirección I. Listo, ahora sí vamos a ver cómo es la fuerza entre estos dos alambres. Tenemos que este alambre que lleva una corriente I genera un campo magnético, ¿no? Digamos que la distancia entre estos dos alambres, esta distancia, va a ser una distancia R. Entonces, este alambre, el flujo de corriente que lleva este alambre va a generar un campo magnético sobre este alambre, ¿no? Que va a ser circular en esa dirección, ¿cierto? Es decir, que el campo magnético va a ser tangente, ¿no? A esta circunferencia que lleva. Y lo mismo va a pasar con este alambre. Este alambre va a llevar una corriente en esa dirección y va a generar un flujo, una circulación de campo magnético, y este también va a sentir un campo magnético sobre este alambre. Entonces vamos a mirar la fuerza magnética que se genera entre estos alambres debido al campo magnético que genera este alambre y la corriente que lleva este alambrecito de aquí. ¿Listo? ¿Sí me hice entender? ¿Sí me hice entender?
Sí, profe. Entonces, ¿a qué es igual? ¿Se acuerdan a qué es igual la fuerza magnética? La formulita de la fuerza magnética en un alambre o la general. Esa es la Q, profe, la carga. Ajá, La velo- por la velocidad cruz el campo. ajá. Y la otra, la que está relacionada con la corriente. Es la corriente por, Esa no es corriente de L por L cruz, cruz B, ajá. Ajá, corriente de de L cruz B. Entonces, la fuerza magnética en este punto, debido a este alambre que lleva a esta corriente, y el campo magnético en ese punto, ¿no? Esta sería la fórmula, fuerza. Entonces miren que como son aquí perpendiculares, ¿en qué dirección, cierto, iría la fuerza? Miren que el dl va hacia allá, la dirección de la corriente o el dl, y el campo magnético ese es hacia acá. Hacia arriba. Si la corriente, a ver, la corriente va en la dirección de la corriente y prima, ¿no? El dl. Miren, la corriente va en la dirección hacia allá. Ahora sí, este dedo es el radio, ¿no? Este campo de aquí, perdón. Este otro de acá. O sea que me quedaría, esa fuerza magnética me estaría apuntando hacia acá. ¿Listo? Hacia el alambre. Entonces miren lo que hemos encontrado. Cuando tenemos dos alambres que van en la misma dirección, ellos se van a atraer. La fuerza magnética es de forma que se atraigan. ¿Sí? Ustedes pueden darse cuenta, ¿no? Cuando tienen las bobinas, cuando estaban haciendo esas bobinas de los transformadores, ellos generaban unas fuerzas magnéticas, no sé si se dieron cuenta, porque se pegaban, no sé, al metal. ¿Sí? ¿Sí se dieron cuenta? No, profe. ¿No? Cuando ustedes estaban bobinando, ¿no? En el anterior semestre creo que estaban Sí, bobinando transformadores. Cuando los en pusieron segundo a, creo que fue. eso, Tercero, en tercero, cuando los pusieron a funcionar, ellos generaban una fuerza magnética, ¿no la sintieron? No se dieron cuenta que al una acercar vibración provoca. y al acercar un pedazo de metal no se dieron cuenta que se pegaba. No, eso no hicimos, pero No, No. vibración sí provocaba. Bueno, la pero la vibración, vibración provocaba cuando estaba mal armado. sí, la vibración es porque no estaba bien ajustado el núcleo. Ajá. No, y también es porque de pronto el transformador es de alta potencia, no sé decir eso. Como las de la nevera, algo así. hace manos son duro. No, no, Mano Floyd. Bueno, entonces cuando tengan un transformador lo ponen a funcionar y lo acercan a un metal y se dan cuenta que ahí hay un campo magnético, ¿no? Que se pega. Se pega, al menos se pega un poco a las bobinas. Después un corto ahí, profe. Listo. Ahora sí, ya tenemos que esa es la fuerza magnética. La fuerza magnética, entonces, la fuerza magnética va a ser igual a esa corriente y prima por la longitud del alambre, ¿cierto? Por el campo magnético ahí. Porque son perpendiculares estos dos, ¿no? Son perpendiculares, si se dan cuenta aquí. Ahora sí, hay que calcular el campo magnético de este alambre. ¿Cómo era el campo magnético de un alambre? Que lo calculamos hace un rato. El B es igual a... No es el new sub 0 Ajá, Newton 0 sobre 2pi sobre 2pi. por D, ¿no era ahí? Aquí estaba la corriente y aquí era la distancia Ah, X, ¿no? Entonces aquí la podemos poner, sí. miren, como es el campo magnético que genera este alambre sobre este punto, la distancia es R. Y es la corriente que lleva este, ¿no? Ahora sí lo que podemos hacer es poner este campo magnético allí. Entonces esa fuerza magnética nos queda como la corriente que lleva el alambre de arriba, la longitud de este alambre, el campo magnético va a ser todo esto. Newton 0 I sobre 2pi R. Entonces la fuerza magnética
va a ser igual a, podemos poner Nub 0 L corriente prima, la otra corriente, sobre 2 pi r. Entonces esa sería la fuerza magnética de este campo magnético sobre este alambre. Igual va a sentir otra fuerza magnética, ¿no? En este sentido, ¿no? Se van a traer este otro alambre. Una fuerza magnética igual. ¿Cierto? Sí, bro. Entonces esta la podemos expresar como la del I', y la otra va a ser la misma, ¿no? La fuerza magnética de la otra corriente va a ser Nub 0 L, el I' sobre 2 pi r. Entonces la fuerza total de atracción sería igual a ¿qué? A 2 nu sub 0. Ah, no, pero quedaría nu sub 0. Ajá. Quedaría nu sub 0 por L por I prima por I Ujú. sobre pi r. Ajá, esa sería la fuerza total, ¿no? De atracción entre los dos alambrecitos. ¿Preguntas, muchachos? No, profe. No, profe. No. Entonces, miren que si el alambre es demasiado largo, esta longitud no la podríamos tener, ¿no? En cuenta. Entonces, lo que nosotros podemos hacer prácticamente es la fuerza por unidad de longitud. Entonces, la fuerza por unidad de longitud va a ser Nub 0, corriente I', corriente sobre pi por la distancia entre los dos. Esto sería la fuerza por unidad de longitud, ¿no? Fuerza sobre longitud. Profe, no se mira ahí la fórmula. Ah, ya. Eso ahí ya. O sea, es pasando este L a dividir acá abajo. Ah, listo. Es así, si el alambre es demasiado grande. Ajá, es bien largo, ¿no? Por ejemplo, las líneas de transmisión que llevan el alto voltaje. Podría ser. Entonces vamos a mirar. Si yo tengo que por esos alambres circula, ahora sí un ejemplo numérico, circula por los alambres una corriente de 1 amperio. Y esos dos alambres están a una distancia R de 1 metro. Entonces, ¿ustedes anotaron el valor de Nub 0? Uy, no, profe. El valor de Nub 0 es 4 pi por 10 a la menos 7 teslas por metro sobre amperio. Entonces, teniendo en cuenta estos valores, ¿a qué sería igual esa fuerza por unidad de longitud? A ver. Profe, Sí, a mí me dio 4 por 10 a la menos 7, me dio. 4 por 10 a la menos 7. Ajá. 4 por 10 a la menos 7. Eso quedaría en ¿qué? En newton sobre metro. Sobre metro. Entonces, ¿qué significa esto? Entonces, miren que la definición, aquí nos está dando la definición de un amperio. Sería un amperio, es la corriente que se necesita para tener esta fuerza, ¿no? Este valor de fuerza.
4 por 10 a la menos 7 newton sobre ampere. Entonces, la corriente de un amperio que circula por un alambre que están a una distancia de 1 metro, la fuerza entre estos dos alambres va a estar dada por este valor de aquí. 4 por 10 a la menos 7. ¿Listo, muchachos? ¿Preguntas? No, profe. ¿No? Bueno, No, profe. yo creo que seguimos mañana. Mañana ya hacemos otro ejemplo sobre la espira circular. Calculamos el campo en una bobina. Y hacemos la ley de Ampere. Y en la ley de Ampere volvemos a calcular el campo en una bobina y un toroide. Listo, profe. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Vale. Gracias, profe. Hasta Bueno, luego. hasta luego. Sí. Que estén bien. Gracias, profe. Listo.